Empezamos entonces con la resolución del segundo modelo de examen. En este caso, el primer ejercicio es un ejercicio combinado de expresiones algebraicas fraccionarias. Ya habíamos visto antes que las divisiones se pueden transformar en multiplicación dando vuelta a la segunda fracción. Entonces, el primer apartado nos queda como está, 2x sobre x menos 5. La división se transforma en por, esto se va a dar vuelta, y acá ya vemos que esto es una diferencia de cuadrados, entonces ganamos tiempo expresándolo como diferencia de cuadrados, y abajo 3x cuadrado. Ahí tenemos el primer paréntesis. En el segundo hacemos lo mismo. La división se transforma en por, damos vuelta a esto, la x va arriba, y abajo va a ir el resultado de aplicar esta propiedad distributiva. Lo que pasa es que podemos distribuir o no, siempre y cuando nos demos cuenta si sirve o no distribuir. Porque si yo no distribuyo y coloco esto acá como está, me voy a dar cuenta que voy a poder hacer simplificaciones que si distribuyo no voy a poder. Por ejemplo, este cuadrado con esta x se va a simplificar. Esta x con esa x se va a simplificar. Este 2 con ese 2 se simplifica. Si hubiéramos hecho propiedad distributiva no hubiéramos podido. Este x menos 5 se simplifica con ese x menos 5 y este x más 5 con este x más 5. De manera tal que en el numerador no me queda nada y en el denominador solamente me queda el 3. Quiere decir que el resultado que ustedes debieron obtener de hacer todo el desarrollo de esta expresión algebraica es 1/3. Ese sería el resultado que nos tendría que haber dado el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y es un sistema mixto, porque tenemos x elevado a 1 y x elevado a 2. En este caso, vamos a hacer método de igualación despejando la y, dado que no puedo despejar la x por ser cuadrática. Voy a despejar la y de acá, me va a quedar 2 menos 4x, todo sobre 2. Voy a despejar la y de acá, me va a quedar 3x al cuadrado menos 6. Voy a igualar estos dos resultados, 2 menos 4x sobre 2, igual a 3x cuadrado menos 6. Pasamos el 2 y aplicamos propiedad distributiva. Ahí ya vemos que nos está quedando una ecuación de segundo grado. Esto va a ser 2 menos 4x, 2 por 3, 6x cuadrado positivo, la paso como negativa, menos 12 lo paso como más 12 y directamente igual a 0. Puedo hacer todo en un solo paso para borrarlo. Me queda menos 6x cuadrado menos 4x y 2 más 12 es 14. Más 14 igual a 0. Ahí me quedó la ecuación de segundo grado. ¿Que cómo vamos a resolver? Por bajita. Entonces, calculo la x como menos b, me va a quedar 4 positivo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A, que sería menos 12. Obviamente que por una cuestión de tiempo, yo les voy ahorrando algunos cálculos para que terminemos de hacer la actividad completa. Me queda x igual a 4 más menos la raíz de menos y menos más, y entonces me va a quedar 4 por 6 por 14, 4 por 6 por 14, que me da 3, esto me da 336 positivo. Le sumo el 16 de la b cuadrado y el resultado es 352 sobre menos 2. De acá vamos a obtener x1 y x2. x1 va a ser 4 menos de raíz de 352 dividido menos 12. La primera raíz me da 1,23 y la otra raíz va a ser 4 más la raíz de 352 dividido menos 12, me va a dar menos 1,9. Ya tengo x1 y tengo x2. ¿Qué hacemos con x1 y x2? Nos vamos y las reemplazamos. Acá o acá.
donde querramos. Yo voy a reemplazarla ahí para obtener I1 e I2. Ya tengo X1, ya tengo X2. Voy a calcular I1 haciendo 2 menos 4 por 1,23 dividido 2. Me va a quedar 2 menos 4 por 1,23. Todo eso lo divido por 2, me va a dar menos 1,46. Acá tengo la I1. Y la I2 va a ser igual, pero voy a reemplazar por menos 1,9. Me va a quedar 2 menos 4 por menos 1,9 dividido 2. Menos y menos me va a dar más, entonces va a ser 2 más 4 por 1,9 dividido 2. El resultado va a ser 4,8. Y ahí tengo el resultado de I2. Es decir, que si yo quiero la solución completa del sistema, vamos a borrar esto para dejar lugar. Ya sabemos que lo que hicimos fue reemplazar esos dos valores. Entonces, las soluciones van a ser, por un lado, 1,23 para la X, menos 1,46 para la Y, y la otra solución va a ser menos 1,9 para la X, 4,8 para la Y. Esos son los dos valores que debieron haber obtenido cuando hicieron el despeje correspondiente a esa ecuación mixta. Este tipo de funciones, las que nos plantean en el ejercicio 3, son funciones que se llaman homográficas. Las vimos en dominio de funciones como dominio de funciones racionales. Para hacer su gráfica hay una serie de cálculos que tenemos que hacer, entre ellos. Lo primero que vamos a calcular es el dominio de la función. El dominio, lo vimos, se sacaba haciendo el denominador distinto de 0. Entonces ponemos menos x más un sexto distinto de 0, porque sé que no puedo tener 0 en el denominador. X tiene que ser distinto de menos un sexto dividido menos 1, ¿no? Este menos es un menos 1. Entonces, X tiene que ser distinto de un sexto. ¿Para qué sacamos el dominio? ¿Cómo se representa ese punto en lo que es la gráfica que vamos a hacer? Este punto, que es el valor que nosotros sacamos del dominio de la función, se llama asíntota vertical. Sí, esta sería la asíntota vertical. ¿Qué es la asíntota? Es una línea, una recta vertical a la cual se acerca la gráfica por derecha y por izquierda. Así como la función lineal tiene como gráfica una recta, la función cuadrática tiene como gráfica una parábola, la función homográfica, las de este tipo, tienen como gráfica un tipo de figura que se llama hipérbola. Estas hipérbolas se acercan siempre a dos rectas, una vertical y una horizontal. La recta vertical se llama asíntota vertical, la recta horizontal se llama asíntota horizontal. Y es otro de los cálculos que tenemos que hacer para graficar la función. Entonces, así graficamos la asíntota vertical. Cuando graficamos la asíntota horizontal, para la asíntota horizontal, para la asíntota, este es el apartado A, el B sería encontrar la asíntota vertical. El C va a ser encontrar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se saca tomando el número, el coeficiente de la X del numerador dividido el coeficiente de la X del denominador. Tengo 3 arriba y un menos abajo que corresponde a menos 1. Entonces 3 dividido menos 1 me da menos 3. La asíntota horizontal es I igual a menos 3. Esta es asíntota horizontal, X igual a un sexto, es la asíntota vertical. Quiere decir que cuando hacemos el gráfico, ¿qué vamos a graficar? Lo primero que vamos a hacer va a ser el eje cartesiano. Lo que se grafica antes que nada son justamente las asíntotas. Tengo en el un sexto la asíntota vertical,
Y tengo en el menos 3, este es el 1/6, y en el menos 3 tengo la asíntota horizontal. Asíntota vertical, asíntota horizontal. Vamos a las otras dos cosas que nos hacen falta para hacer el gráfico completo. El apartado D nos hace falta conocer la raíz o las raíces que tenga la ecuación, ¿sí? Para sacar las raíces sabemos que la función tiene que valer 0. Entonces, coloco 0 igual a 3x menos 1 sobre menos x más 1/6. Yo sé que en definitiva ese denominador, cuando lo paso del otro lado multiplicando al 0, me queda 0. Por lo tanto, en definitiva solamente se iguala el numerador y resulta que x es igual a 1/3. El 1 pasó positivo, el 3 pasó dividiendo. 1/3, si lo marcamos, es 0,33. Entonces, 1/3, 0,33. Esto era 1 dividido 6. Vamos a ver si lo tenemos que marcar antes o después. 1 dividido 6, 0,16. 1 dividido 3, 0,33. Marcamos aproximadamente acá lo que sería el corte con el eje de las X. Para sacar el corte con Y, o sea, lo último que nos queda graficar, que es la coordenada al origen, es decir, el corte con el eje Y, tenemos que hacer la X igual a 0. Si yo reemplazo 0 y 0, me va a quedar que Y es igual a menos 1 sobre 1/6, porque si nos fijamos, cuando la X vale 0, esto se va y me queda menos 1 dividido 1/6. Me queda que Y es igual a menos 6. Cuando hago menos 1 dividido 1/6, el resultado me da menos 6. Menos 6 va a ser el valor que vamos a marcar acá en el eje Y. Raíz, corte con X, corte con Y. Yo que dije que la gráfica va a ser de tipo hiperbólico. ¿Qué es una hipérbola? Una curva que tiene esta orientación. ¿Qué tiene que pasar con esa curva? De este lado, la curva se tiene que acercar a esta asíntota horizontal y a esta asíntota vertical. Y del otro lado se tiene que acercar a esta asíntota vertical y a esa asíntota horizontal. Entonces, trazo acá, la tengo que hacer pasar por acá, acercarla acá y acercarla aquí. Entonces, esa sería mi gráfica. ¿Ven por qué le llamamos asíntota? Porque se acerca mucho a esa línea, pero no la corta. Lo mismo va a pasar del otro lado. Tiene que cortar acá, se tiene que acercar ahí y se tiene que acercar acá. Entonces, la acerco, la hago pasar por el corte y bajo acercándola a la otra asíntota. Esa forma que describe la gráfica se llama hipérbola y de esa manera se grafican todo lo que son funciones homográficas. En clases posteriores vamos a trabajar mucho más profundamente lo que es este tipo de funciones, pero aprovechamos el examen para revisar el contenido que hemos visto referido a ese tema. El cuarto ejercicio, que es un ejercicio combinado, tiene decimales periódicos y la ventaja es que al poder usar calculadora, la calculadora nos va a dar el pasaje ya con el número simplificado y todo. Cuando tenemos decimales periódicos, lo que nos conviene es trabajar con un cálculo auxiliar el pasaje de cada decimal periódico a fracción. El 0,76 periódico sería 76 sobre 99. Ustedes directamente ponen en la calculadora 66 sobre 99 y la calculadora ya se los va a simplificar y el resultado es 2/3. Entonces, yo acá, en lugar de poner este número, ya pongo su mínima expresión, que es 2/3. También como cálculo auxiliar, el 0,75 es 75 sobre 100. También la calculadora se nos va a dar ya simplificado como 3/4, y entonces acá colocamos 3/4 en lugar de 75 sobre 100. Abajo, este decimal periódico asusta por la cantidad de números periódicos que tiene. Lo colocamos también 28, 57, 14, dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Y cuando ustedes coloquen ese número, 28,
57,14 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, me queda 1, 28, 57, 14 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me queda 0,28. Me queda 0,29 redondeado. Entonces, el número que van a colocar acá, esto en definitiva terminaría siendo 29 sobre 100, ¿verdad? Entonces acá colocamos 29 sobre 100. Y el 3,25 sería 325 sobre 100. Hacemos 325 sobre 100, el resultado me da 13 cuartos. Entonces acá colocamos 13 cuartos. Ahí serían los cálculos auxiliares del ejercicio. Una corrección acá para cuando hagan el ejercicio. El resultado, cuando ustedes hacen 28, 57, 14 dividido los 6 nueves, la calculadora les va a dar 0,28, 57, 14, 285. Cuando ustedes lo tienen así, con decimales, ponen la tecla de inversa, vuelven a poner la de fracción y el resultado se nos da expresado en fracción y es más exacto porque nos aparece 2 séptimos como resultado correcto. Una vez que tenemos eso, si podemos simplificar, simplificamos. Ahí voy a poder. Acá voy a poder. Si ustedes se fijan, este 2 y este 14 se van a poder simplificar. Me queda 1 y 7. Y ahí ya no puedo simplificar más nada. Entonces, vamos a resolver. El numerador me va a quedar 1/2. Y el denominador me va a quedar 13,49avos. 13 por 1, 7 por 7, 49. Entonces, cuando hacen 1/2 dividido 49, el resultado me va a dar 49 sobre 26. Ese es el resultado que deberían haber obtenido. Importante que tengan en cuenta esto. Cuando ustedes ponen esto, si ponen el igual y el resultado les da un decimal, ponen nuevamente la tecla Shift, la inversa, otra vez la tecla que usamos para fracción y se los pasa ya simplificando todo a fracción y es mucho más simple la resolución. Ese es el resultado que debió darles el ejercicio. En el 5, que tenemos varios apartados, todos nos piden encontrar la ecuación de la recta dadas determinadas condiciones. Vamos a hacer los 3 primeros. En el primero me dice que la pendiente de la recta es 3 y que la recta pasa por el punto menos 3, 2. Era fácil, no tenía nada más que hacer. Recta que pasa por un punto, x más 3 más 2. ¿Por qué más 3? Porque la fórmula es x menos x1. Si x1 es negativo, menos y menos me da más. Acá hacíamos propiedad distributiva. Me quedaba menos 3x menos 9 más 2. Entonces mi función iba a ser menos 3x menos 7. Esa era la recta que cumplía con las condiciones que establecía el apartado A. En el apartado B me dicen que la recta, me dan los puntos de intersección con X y con Y. Me dice que intersecta en 2 de la X, por lo tanto la Y vale 0, en 3 de la Y, por lo tanto la X vale 0, calculo la pendiente haciendo Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. La pendiente, esto se me va, más dividido menos, me da menos 3/2, y acá tengo una facilidad. No necesito hacer la recta que pasa por un punto para saber cuál es el corte con el eje Y, porque me lo están dando. Corta en Y igual a 3, o sea, la ordenada al origen es 3. Por lo tanto, mi función en este caso va a ser menos 3/2 x más 3. ¿Quién es el 3? Este, el punto de corte con el eje Y, que no es otra cosa que la ordenada al origen. Ahí tenemos la segunda recta que nos pedían. La tercera nos dice que intersecta el eje Y en el punto 6, por eso puse 0 la X, y el otro punto por el que pasa es este. Nuevamente nos va a aliviar el hecho de tener el valor del ordenado al origen. Sacamos la pendiente, igual que allá,
y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Me va a quedar 2 menos 6 es menos 4 sobre menos 2. La pendiente es igual a 2. Tengo la pendiente, hago lo mismo que acá. 2x y la ordenada al origen es 6, más 6. Y ahí tenemos la recta según las condiciones que nos ha dado el apartado 6. Veamos las tres rectas siguientes. El apartado D me dice que la recta pasa por el punto menos 3, 2 y que es paralela a la recta de ecuación y igual a 3x menos 5. Si es paralela, ¿qué tengo que saber? Que la pendiente vale lo mismo. Tengo la pendiente, tengo un punto, lo mismo de siempre. Hacemos la pendiente que es 3 por el punto que es x menos x1 más y1. Nuevamente, menos de la fórmula, menos del número, me quedo más. Propiedad distributiva, como siempre, me queda y igual a 3x más 9 más 2. Entonces, mi función va a ser 3x más 11. Esa es la ecuación que debieron obtener en el apartado B. Ahora, cuando me voy a B, me dicen que la recta es paralela a la recta que responde a esta ecuación. ¿Cuál es el tema? Yo sé que si es paralela tiene igual pendiente. El tema es que yo acá no leo cuál es la pendiente. Siempre que tengamos una fórmula de este tipo, igualada a 0 o igualada a un número, tengo que despejar la y. Entonces, despejamos la y de acá. El 4x pasa como menos 4x, este menos 3 pasa dividiendo. El más 20 pasa como menos 20 y este menos 3 pasa dividiendo. Recuerden que el número que multiplica a la y va a pasar dividiendo al término que tiene x y al que no tiene x, para que de ese modo me quede indicado pendiente y ordenado. Entonces, mi función va a ser 4 tercios x más 20 tercios. ¿De qué voy a usar de todo esto? Voy a usar esta pendiente y voy a hacer recta que pasa por un punto. Entonces voy a colocar y igual a 4 tercios y acá voy a multiplicar por el punto que me dicen que era 1 menos 1. Entonces pongo x más 1 menos 1. El menos es del más, perdón, x menos 1, x menos 1, más y 1. Como y 1 es negativo, quedo con aplico distributiva, me queda 4 tercios x menos 4 tercios menos 1, me queda y igual a 4 tercios x menos 7 tercios. Esa es la ecuación que teníamos que obtener para el apartado E. Para el F pasa más o menos lo mismo. Que tenemos una ecuación que no está de la forma y igual a x más b. Despejamos la y. El 4x pasa negativo y el menos 5 pasa dividiendo. El 7 pasa negativo y el menos 5 pasa dividiendo. ¿Qué me queda acá? Me queda y igual a 4 quintos x más 7 quintos. ¿Qué voy a usar de toda esta fórmula? Solamente la pendiente, con la salvedad que a mí la recta que me piden es perpendicular. Entonces voy a tomar esta pendiente, pero la voy a considerar no esa pendiente, sino su opuesta e inversa. Es decir, si esto fue 4 quintos, mi pendiente ahora va a ser menos 5 cuartos. Entonces, hago la ecuación de la recta diciendo y igual a menos 5 cuartos por x. Fíjense, en este caso se me alivió, porque yo ya sé que si es perpendicular, esta pendiente tiene que estar dada vuelta y cambiada de signo. Y ya tengo la ordenada al origen, porque pasa por el punto 0 menos 3. Entonces, la recta que yo estoy buscando va a ser menos 5 cuartos de x, recordamos que por ser perpendicular se da vuelta y se cambia de signo, menos 3. Y este es el valor de la recta que ustedes debieron encontrar en el apartado F. Cuidado ahí, siempre identifiquen el punto, porque si el punto me da la ordenada al origen, es un trabajo menos el que tenemos que hacer.